Buenos días, hermanos, les saludo con la paz del Señor y también saludamos a nuestros amigos y hermanos que nos ven por el internet y por este medio de comunicación. Hoy día continuamos, hermanos, con nuestra serie de Los Ángeles y este es el tema número 6, es nuestro penúltimo tema. Ya estamos acabando esta serie. Y hoy día vamos a hablar, o el título de la enseñanza de hoy es, ¿qué función cumplen los ángeles cuando muere un cristiano? Vuelvo a repetir, ¿qué función cumplen los ángeles cuando muere un cristiano? Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 16, versículo 22. Aleluya. Este es nuestro penúltimo tema. La otra semana cerramos esta serie, hermanos. Amén. ¿Qué función cumplen los ángeles cuando muere un cristiano? Lucas capítulo 16, versículo 22. Así dice el Señor. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Entonces, hermanos, el temor más grande en todos los seres humanos, sin duda, reyes, no hay objeción, es el miedo a la muerte. ¿Sí o no? Las personas, hermanos, allá afuera no quieren saber nada de la muerte. ¿Por qué? Porque tienen temor. Muchos no quieren ir a los hospitales a ver a los enfermos porque, no quiero ir al hospital porque me pongo mal. Muchos no quieren ir a los sepelios cuando una persona muere. ¿Por qué? Porque en la gente hay un temor a la muerte. Y ese es el temor más grande en todos los seres humanos. Y aún entre los cristianos. Ahí en el libro de los Salmos, el capítulo 55, versículo 4. Salmo 55, versículo 4. Aleluya. Miren lo que dijo el rey David. Mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Entonces, aún entre los cristianos, nos viene ese temor a la muerte. Reyes. Y este miedo, hermanos, es muy humano. Todos los seres humanos, cristianos y no cristianos, tenemos miedo a la muerte. Hay una reflexión, una historia bonita sobre la vida y la muerte. Y dice así: un día la vida le dijo a la muerte, ¿por qué a mí me aman tanto y a ti te odian tanto? Y la muerte le respondió, así de sencillo, es que tú eres una hermosa mentira y yo soy una dolorosa verdad. Porque eso es cierto. Tarde o temprano, todos vamos a morir. Nadie se va a librar. Gloria a Dios. Algunos un poco más antes, otros un poco más después, pero todos vamos a morir. Es inevitable. Otra cosa que es verdad, hermanos, es que no todos tenemos la misma vida. En el texto que acabamos de leer, vemos que había un rico que vivía en comodidades, que no le faltaba nada. Tenía una buena casa, tenía alimentación, buena ropa, tenía sirvientes. No sufría por lo económico. Pero el rico murió. Aleluya. Pero también vemos a un pobre, a un mendigo. Uno que sufre cada día porque no tiene para cubrir sus necesidades. La alimentación, la ropa, el vestido. Es más, tal vez un mendigo tenga que dormir en las calles, debajo de los puentes, etcétera, etcétera. Pero igual, el mendigo murió. ¿Están notando o no? El rico muere, el pobre muere. Gloria a Dios. Entonces, la vida es distinta para cada ser humano. Gloria a Dios. Pero todos vamos a morir. Gloria a Dios. Nadie se va a librar de eso. Hermanos, nosotros como cristianos tenemos que prepararnos para este acontecimiento que nos va a llegar a nosotros mismos y puede ser que a un ser querido. Puede ser tu esposo, puede ser tu esposa, tu mamá, tu papá o quién sabe, uno de tus hijos. Eso es inevitable. Gloria a Dios. Tenemos que prepararnos. Por eso no rehuyas cuando hay enseñanzas de la muerte. Este pastor habla de la muerte. ¿Por qué no habla de la prosperidad? Y de que todo me va a ir bien. No, pues yo no te puedo
engañar con ese falso mensaje, porque todo lo que hay en esta vida es temporal. Así que muchas veces, hermanos, hablar de la muerte nos hace examinarnos a nosotros mismos. Y también nos da esperanza, porque sabemos lo que nos espera. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Ahora, ¿qué significa la muerte? Hermanos, la muerte significa separación. Es decir, cuando una persona muere, su alma se separa de su cuerpo. Hay una separación. El espíritu, que es el soplo de vida que viene de Dios, vuelve a Dios. Eso dice Eclesiastés. Hermanos, la Biblia es el único libro que nos revela el origen de la muerte. Vayamos a Génesis, capítulo 2. Génesis, capítulo 2, versículos 16 y 17. Mira lo que dice el Señor. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Hermanos, la muerte aquí tiene dos sentidos. Un sentido espiritual, o sea, hay una separación espiritual de Dios con el hombre. Gloria a Dios. No hay vida de Dios, no tiene conocimiento de Dios, está separado. Pero también habla de una muerte física, la separación del alma con el cuerpo. Gloria a Dios. ¿Están entendiendo? Pero el alma, escúchenme bien, en el alma, mejor dicho, está nuestra conciencia, nuestros sentimientos, donde sabemos quiénes somos, donde tomamos decisiones, donde está la voluntad. Es el yo. Gloria a Dios. Es el centro. Gloria a Dios. O es la parte principal, gloria a Dios, de esta estructura que tenemos. Alma, cuerpo y espíritu. El cuerpo, ¿dónde se va? ¿Qué dijo el Señor? Del polvo viniste y al polvo volverás. El espíritu, lo hemos dicho ya, vuelve a Dios, porque es el soplo de vida. Pero el alma es el centro, es el yo. Gloria a Dios. Y miren lo que dijo Pablo respecto a eso. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, separación de Dios, pero también separación de nuestra alma del cuerpo. Y es algo que tarde o temprano tendremos que enfrentar todos los hombres. Un día vamos a morir. Hermanos, ya quítate de tu mente, ya sácate de tu mente el deseo de alcanzar tus sueños, tus metas, todo lo que quieres en esta vida. Hasta donde Dios lo permita, hazlo. No te estoy diciendo con eso que no sueñes. Pero entiéndelo. La vida no acaba. Gloria a Dios, cuando muere una persona. Hay muchos que dicen, en esta vida está el infierno. Ah, qué lindo infierno. Donde los narcotraficantes gozan de muchos privilegios. Tienen sus casas en Miami. Gloria a Dios. Tienen sus casas en Río de Janeiro. Tienen una buena posición económica. Qué lindo infierno es esto, ¿no, hermano? No te dejes engañar. A veces, cuando nos viene un sufrimiento, una tribulación, comenzamos pues a filosofar, a sacar argumentos, logismos que nada tienen que ver con la Biblia. Aquí está el infierno, aquí es... No. Si tú piensas que sufres en esta vida, quiero decirte que el pecado más, mejor dicho, quiero decirles que el sufrimiento más pequeño que hay allá en el infierno no se compara con el sufrimiento más grande y terrible que hay en este mundo, en esta tierra. Gloria a Dios. Hay muchas que dicen, mi hija está con cáncer y es un sufrimiento terrible. Pero quiero decirte que esa enfermedad no se compara con el sufrimiento más pequeño que hay allá en el infierno. Hermanos, es una realidad. ¿Y quién va a ir a ese lugar? Ahorita lo vamos a ver. Pero ya te lo digo, es tu alma. Este cuerpo que ves simplemente es como una carcasa y nada más. Gloria a Dios. Así como en los celulares, ¿han visto?
Todo el equipo tecnológico está cubierto por una carcasa. Así estamos nosotros. Este cuerpo se cubre el alma. Esta vida que tenemos es por el soplo de Dios, el espíritu que vuelve a Dios. Pero el alma, Dios, va a ser condenada. Hermanos, por ejemplo, los católicos adoran a la muerte. ¿Sí o no? Hay una festividad que ya está cerca en noviembre que llaman Todos los Santos. Y ahí adoran a la muerte. Allá en México también tienen esta práctica. Y adoran, ellos le llaman la Santa Muerte. Y aquí después de Todos los Santos, tienen una fiesta los católicos. Le llaman las ñatitas. Y adoran a las calaveras. Se hacen sus calaveritas y gloria a Dios, se postran a la calavera y todo eso. Pero esta gente ignora que les espera una eternidad de sufrimiento. No saben lo que les espera. Gloria a Dios. Qué pena, ¿no? Que la gente católica esté engañada, hermanos. Que piensan que la calavera de su mamá, de su papá les va a proteger. No. ¿Quién sabe? Tal vez esas almas ya están ahí en el mismo infierno ardiendo, hermanos. Porque no tuvieron a Cristo. Aleluya. Muchas personas, yo soy buena. Mi hijo es bueno, mi hija es buena. Ayuda a los pobres. Hace esto. Hace obras de caridad. No, eso no te va a salvar. Lo que te salva es que tengas a Cristo en tu corazón, en tu vida. Y que le obedezcas. Qué pena por los católicos, hermanos. Qué pena. Gloria a Dios. Si hay algún católico que me está escuchando, arrepiéntete, todavía hay tiempo. Porque mientras hay vida, hay esperanza. Gloria a Dios. Pregunta, ¿alguna vez fueron al cementerio? ¿Ah? Y por si acaso, por curiosidad, ¿alguna vez leyeron los epitafios que hay en los sepulcros? ¿Ah? A mí, una vez, cuando fui al cementerio hubo un epitafio que me llamó la atención. Y decía, Luciano, aquí te espero, porque sin duda te tocará. Y llegarás donde yo estoy. Atentamente, tu esposa. ¿A quién se le ocurre eso, hermanos? Pero a veces tienen esos epitafios ahí en los sepulcros, hermanos. Gloria a Dios. Que te llaman la atención. Gloria a Dios. También, gloria a Dios, leí otro que me llamó la atención, hermanos. Aleluya. Estoy aquí en contra de mi voluntad. ¿Qué les parece, hermanos? Ese epitafio. Gracioso, ¿no? Gloria a Dios. Aleluya. Pero, en comparación de los epitafios de los cristianos, son muy distintos. Gloria a Dios. Eso es en el mundo. Uno de los epitafios más socorridos es Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. A ver, vamos a ver. Gloria a Dios, es un epitafio muy conocido. Y en la mayoría de las tumbas de los cristianos está este epitafio, hermanos. Gloria a Dios, este texto bíblico. Miren lo que dice. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Gloria a Dios. Eso es lo que se pone en los cristianos. Aleluya. Y los muertos resucitarán primero. Porque esa es nuestra esperanza, ¿sí o no? Vayamos a Juan. Vamos a ver otro texto que lo usan como epitafio, que es muy socorrido, muy demandado entre los cristianos. Juan, capítulo 11, versículo 25. Aleluya. San Juan, capítulo 11, versículo 25. Miren lo que dice. Gloria a Dios. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces esa es nuestra esperanza de nosotros, de los cristianos. Aleluya. Pero, quiero decirles algo. Vayan escogiendo su epitafio. Gloria a Dios. Porque un día nos llegará. Yo ya tengo el mío. Gloria a Dios. ¿Quieren saber cuál es mi epitafio? ¿Quieren saberlo? Bueno, esperen a que me muera. Y ahí lo van a saber. Pero, ahora, dense a la idea. Pónganse a pensar. Imagínense que no alcanzan a escoger su epitafio.
y te agasó la muerte. Y le toca a tu esposa poner tu epitafio. ¿Qué piensas que pusiera? ¿Crees que diría así tu esposa de ti? Este era un hombre de Dios, que obedeció al Señor en todo, y que me amaba así como Cristo amó a la iglesia. Y fue un ejemplo para sus hijos y para toda la gente. En este mundo, este hombre, mi esposo, fue luz y sal. ¿Tú crees que si murieras así repentinamente, tu esposa pudiera poner eso en tu epitafio? ¿Ah? O pusiera, este hombre ruin, malvado, me engañaba, me traicionaba, fue un mal padre, un mal cristiano, un hipócrita. ¿Ah? ¿Qué epitafio crees que te pusiera tu esposa? O si fueras de vez, esposas, si la muerte les alcanzaría de repente, ¿qué crees que pusiera tu esposo en tu epitafio? ¿Ah? Esta es una mujer virtuosa, una mujer de Dios. Gloria a Dios. ¿Ah? ¿Están haciendo lo que Dios manda? Gloria a Dios. Pero vamos a olvidarnos de este mundo. ¿Qué es lo que dice Dios de ti el día que tú mueras? ¿Qué es lo que va a hacer Dios? ¿Va a enviar a sus ángeles a recogerte a ti? ¿Ah? ¿O va a decir el Señor, este nunca fue mi hijo, esta nunca fue mi hija? ¿Ah? ¿Qué es lo que crees que dirá el Señor de ti? Bueno, esa pregunta, respóndetela tú. Amén. Pero para los cristianos y los no cristianos, la muerte es inevitable. Pero es muy diferente cuando un cristiano muere. Pero como humanos, gloria a Dios, cristianos y no cristianos, todos sentimos un dolor, ¿sí o no? Y tristeza. ¿Por qué? Porque eso es muy humano. Sin embargo, a pesar del dolor, escúchenme bien, para los cristianos la muerte es muy diferente. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Miren lo que dijo Pablo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermanos, para un cristiano, esto suena pues como una locura. ¿Cómo que el morir ganancia? ¿Ah? Los cristianos están mal. Pablo estaba loco, ¿cómo va a decir eso? Pero no solamente fue Pablo, también lo dijo Salomón, que fue un hombre muy sabio. Gloria a Dios. Eclesiastés capítulo 7, versículo 1. Y ahorita vamos a escudriñar por qué dijo eso Pablo y por qué dijo también lo mismo Salomón. Eclesiastés capítulo 7, versículo 1. Mira lo que dice el Señor. En su segunda parte. Y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Lo mismo que dijo Pablo. Mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Ahora vamos a razonar un poquito. ¿Por qué dijo eso Pablo? ¿Por qué dijo eso Salomón? Hermanos, lo que sucede es que cuando uno muere, termina el sufrimiento. Termina las preocupaciones. Termina las enfermedades. Ya no vas a estar teniendo que estarte afanando como aquí. Que tengo que pagar el alquiler. Que tengo que pagar de la luz. Que no tengo este mes para el sustento. Que me está doliendo mi pecho. Que me ha dado esta enfermedad. Que mi hijo me hace renegar, me hace llorar. No quiere cambiar. Lo veo y sufro. ¿Sí o no? Cuando morimos, nos vamos a librar de todo eso. Ya no te vas a preocupar. Ya no vas a estar diciendo, ¿qué será de mi hijo? ¿Qué será de mi mamá? ¿Qué será de mi papá? No. No te va a importar. ¡Ay, inflación! ¿Qué esta pandemia? ¿Qué este virus? No, ya no vas a decir nada. ¿Por qué? Rayos. Porque vas a ir a descansar, a reposar. Esto es en el caso
de los cristianos, por favor. Porque cuando dice aquí Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque él es un cristiano, un hombre fiel a Dios. De la misma forma, Salomón era un hombre sabio, un hombre de Dios. Y dijo, mejor es la muerte que el día del nacimiento. Porque cuando venimos a esta vida, comienzan las responsabilidades, ¿sí o no? Te casas, creces, obligaciones, problemas, enfermedades, tantas cosas. Entonces, ellos razonaron, mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Gloria a Dios. Hace varios años había una familia que asistía a la iglesia allá en La Aurora cuando atendía. Su papá era un cristiano verdadero. Gloria a Dios. Bueno, por lo menos hasta donde yo lo conocí. Y un día el viejito enfermó. Gloria a Dios. Le dijeron primeramente que era bilis. Luego dijeron que era apéndice. Pero al final, gloria a Dios, resultó que era cáncer. Gloria a Dios. Aleluya. Le operaron y en la operación, gloria a Dios, molestaron en esta enfermedad llamada cáncer y se le agravó el problema a este hombre. Y de la noche a la mañana estaba recontra mal. El médico dijo ya, este hombre va a morir, tiene 2 o 3 meses de vida. Entonces fuimos, gloria a Dios, se le comenzó a salir raíces, el estómago se le comenzó, gloria a Dios, aleluya, a volver duro. Y cuando tú le veías parecía como que tuviera, así como en los árboles, sus raíces así. Y estaba subiendo a su corazón, hermanos, a sus órganos internos. Y el hombre estaba sufriendo. Gloria a Dios. Y ahí estaban sus hijas. Estaban llorando porque lo querían, gloria a Dios, demasiado al viejito. Aleluya. El viejito también ya estaba grandecito, ya tenía 80 y tantos años. Gloria a Dios. Entonces, gloria a Dios, me llamaron, pastor, por favor, venga, ore por mi papá. Yo fui, oré, gloria a Dios, y Dios me habló. Dios me dijo que se lo iba a llevar, que lo iba a liberar de todo el dolor, de todo el sufrimiento de la enfermedad. Entonces yo les digo a sus hijas, gloria a Dios, con sabiduría, no se preocupen, porque su papá va a sanar. Gloria a Dios. Eso les dije la última vez que fui al hospital obrero. Y yo le dije ya a mi esposa cuando salimos de ahí que él iba a morir. Y justo a las 7, 8 de la noche me llamaron. Pastor, mi papá murió. Gloria a Dios. Pasó el sepelio, gloria a Dios, aleluya. Lo enterraron y vinieron, gloria a Dios, aleluya, sus hijas a reclamarme. Pastor, usted nos dijo que se iba a sanar. Gloria a Dios. Dios nos engañó. ¿Por qué? Porque mi papá no sanó. Se murió. Entonces en ese momento yo les dije, están equivocadas. Porque su papá sanó. Ahora su papá está en el cielo. Y él ya no tiene más cáncer. Él ya no está sufriendo. Es verdad que se murió, pero él sanó. ¿Sí o no? Y miren lo que dice Isaías. Y va a hablar también sobre este punto, de que mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Isaías 57, versículo 1. Aleluya. Primeramente lo vamos a leer en la Reina Valera 1960, pero yo voy a usar, gloria a Dios, la versión Dios habla hoy, para que ustedes puedan entender más claro. Pero miren lo que dice. Perece el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. Aquí como que no está claro. Pero escuchen lo que dice en la versión Dios habla hoy. Los hombres honrados mueren y nadie se preocupa. Los hombres buenos desaparecen y nadie entiende, miren, escuchen, y nadie entiende que al morir se van libres de los males. Ahí está. Sí había sanado el viejito, pero su familia no entendió que al morir se fue libre de sus dolencias.
se fue libre del cáncer y el viejito se sanó. Gloria a Dios. ¿Sí o no? ¿Qué dice el versículo 2? Y lo vamos a leer primeramente en la Reina Valera 1960 y luego en la versión Dios habla hoy. Entra en la paz, descansará en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Ahora mira lo que dice en la versión Dios habla hoy. Y entra en la paz. Habían seguido un camino recto y ahora descansan en sus tumbas. Hermanos, cuando un cristiano verdadero muere, va a ir a descansar, va a ir a reposar, ya no va a sufrir. ¿Por qué hoy día los cristianos le tienen tanto miedo a la muerte, hermanos? ¿Por qué? Porque no se les enseña. Estas palabras, hermanos, me recuerdan a lo que dijo Jesús. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Y este descanso es de esa alma que tiene paz. Gloria a Dios, de esa paz que solo Jesús nos puede dar. Y eso mismo nos pasará cuando muramos. Vamos a descansar y a tener paz. Porque los ángeles nos llevarán al paraíso. Yo les pregunto, una vez que estemos allí, ¿quisieras volver otra vez al sufrimiento, a las preocupaciones, a las enfermedades? ¿Ah? Por favor, hermanos. Gloria a Dios. A veces, gloria a Dios, nos da miedo morir. Pero una vez que estemos allí, ya no vamos a querer volver a este lado, hermanos. Se los aseguro. Si ahorita tuviéramos la oportunidad, si tú tienes un familiar cristiano que murió, y Dios te abriría, gloria a Dios, tus ojos espirituales y te permitiría hablar con él, y tú le dijeras, abuelita, ¿quieres volver? Ella te dijera, no. Uy, no, ¿para qué no? Ni me hables. Gloria a Dios. ¿Por qué? ¿Quién va a querer volver otra vuelta aquí? A estar ansioso, a estar preocupado, a estar llorando, escuchando cada día malas noticias, viendo cómo la maldad del hombre va creciendo. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Los que están allá, escúchame bien, te aseguro que no quieren volver a este lado. Te lo aseguro. Gloria a Dios. Salmos, capítulo 116, versículo 15. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Estimada aquí significa deseada, que deseas, gloria a Dios, aleluya, algo, aleluya. Y en este caso, gloria a Dios, lo que Dios desea es que sus hijos estén cerca de Él. Les voy a poner un ejemplo para que ustedes me entiendan. Mi hijo Sian ya se está haciendo hombre, gloria a Dios. Seguramente de aquí a unos años más ya será independiente. Me dirá a cualquier momento, papá, estoy enamorado, voy a formar una familia. Y quién sabe, tal vez se vaya a otro departamento, se vaya a vivir a otro lado. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque eso es algo que Dios mandó. Y el hombre se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Gloria a Dios. Pero yo como padre, escúchenme bien, desearía que mi hijo siempre estuviera conmigo. Quisiera tenerlo siempre al lado de mí. Eso desearía. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque es algo natural. De la misma forma, escúchenme bien, el padre anhela, desea tener a sus hijos cerca de él. ¿Cuántos son hijos de Dios? Él anhela tenerte cerca de él. Pero lo extraño es que nosotros no queremos morirnos. Hay algo que no cuadra ahí. Deseadas a los ojos del Señor que nosotros partamos para estar con Él. Pero nosotros no nos queremos morir. Yo he conocido cristianos, 80, 90, 100 años, y quieren seguir viviendo, hermanos. Por favor. Gloria a Dios. No te das cuenta de lo que te espera. Vamos a estar con el Señor. Gloria a Dios. ¿Sí o no? Pero muchos quieren orar. Quiero, pastor, que mi papá siga viviendo. ¿Y cuántos años tiene tu papá, hijo?
120 años, pastor. Quisiera unos 50 años más. No, hermanos, no. Algo está mal en eso. Algo no cuadra allí. Reflexiona. Hermanos, a los cristianos el día de hoy nos falta anhelar estar con Él. Los primeros cristianos anhelaban y deseaban estar cerca de Él. Ahora, eso no significa que querían suicidarse o quererse morir. Ay, quiero. No. Sino que ellos anhelaban estar cerca de Él. Porque cuando sientes la presencia de Dios, ¿qué es lo primero que te viene? Paz. ¿Han sentido eso o no? ¿Han experimentado? Cuando estás en una alabanza o en tu cuarto haciendo tu devocional y en ese momento el Espíritu Santo te toca y comienzas a llorar. Uy, hermano, sientes una paz, que no te importa nada, que no tienes miedo a nada. Gloria a Dios. ¿Sí o no? Entonces los cristianos de antaño tenían pues ese deseo, ese anhelo. Señor, yo quiero estar contigo. Pero mientras vivimos, para nosotros el vivir es Cristo. Pero si morimos es ganancia porque nos vamos contigo, Señor. Aleluya. Pero muchos cristianos el día de hoy no se quieren morir. Gloria a Dios. ¿No te das cuenta que cuando nosotros, un cristiano muere, va a ir a la presencia de Dios? Hermanos, el cristiano verdadero es un feliz ganador cuando muere. El problema, ¿saben dónde está? Con los que quedamos aquí. Ahí sí es el problema. Porque el papá que es cristiano va a estar feliz con el Señor. Pero la esposa va a llorar, los hijos van a sufrir. O la esposa que se va, el esposo va a sufrir, los hijos van a sufrir. ¿Están entendiendo el problema de nosotros? Porque aquí se va a quedar el sufrimiento. Pero la persona que murió, si está en Cristo, es un feliz ganador. ¿Se acuerdan de esa escena cuando Jesús estaba llevando la cruz y de pronto aparecieron unas mujeres que estaban llorando por Él? Gloria a Dios. ¿Y qué les dijo el Señor? Les reprendió. No lloren por mí. Lloren por sus hijos. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque quién sabe lo que les esperaba. Iban a ser perseguidos por ser judíos. O tal vez iban a desviarse y les iban a traer dolor. Porque Jesús estaba cumpliendo con la voluntad del Padre, ¿sí o no? Y Jesús sabía lo que le esperaba. Se iba a sentar a la derecha de Dios, iba a reinar sobre todo el universo. Gloria a Dios. Y nosotros, cuando no tenemos este conocimiento, lloramos. Hermanos, es verdad, vuelvo a repetir, como hombres nos va a doler. Pero, gloria a Dios, eso es ganancia para aquel que muere. ¿Están entendiendo? Miren lo que dijo Salmón. Volvamos a Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 7. El versículo 1 ya lo vimos. Gloria a Dios. Mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. 7:2. Ya vimos el versículo. Miren, yo lo voy a leer, hermanos, en la versión del lenguaje actual. Gloria a Dios. Aleluya, para que podamos tener más claro esto. Amén. Gloria a Dios. Miren lo que dice. Vale más ir a un entierro que a una fiesta. ¿Qué van a decir los fiesteros? ¿Cómo este pastor está loco? ¿Cómo va a ser mejor ir a un entierro? Vamos a la fiesta. Vamos al carnaval. Eso dicen los del mundo. Miren lo que dice en la segunda parte del versículo 2. Pues nos hace bien el recordar que un día moriremos. Eso nos hace bien, hermanos. Tienen que entender que aquí en esta vida solamente somos pasajeros y peregrinos. No te aferres a las casas, no te aferres a las riquezas, no te aferres a tus autos, a tus cuentas bancarias. Gloria a Dios, porque en esta vida solamente estamos de paso y un día moriremos. Mira lo que dice el versículo 3. Más vale llorar que reír. ¿Por qué? Porque el llanto nos hace madurar. Cuando estamos en un momento de dolor, de sufrimiento, del llanto, nos hace reflexionar, ¿sí o no? Versículo 4. En un funeral, los sabios saben comportarse. O sea, un sabio reflexiona. Gloria a Dios. Porque dice, gloria a Dios, aleluya, tengo que prepararme. Tal vez mañana, pasado, me toque a mí.
Gloria a Dios. Haces reflexionar a los demás. Gloria a Dios. Cosigiendo, enseñando. Que no, gloria a Dios, se aferren tanto a este mundo. Gloria a Dios. Porque un día vamos a partir. Que no se enojen con Dios cuando muere el esposo, cuando muere la esposa, muere el papá, la mamá o el hijo. ¿Por qué? Porque todos vamos a ir por ese camino. Mira lo que dice el versículo 4 en la segunda parte. Pero los tontos solo se ríen y hacen chistes. ¿Cómo son los tontos ahí en los funerales? Están haciendo sus bromas, sus chistes de la muerte y todo eso. ¿Sí o no? Y no analizan, no reflexionan. Y piensan que a ellos nunca les va a venir la muerte. Pero ese es un error, porque todos vamos a morir. Ahora, vuelvo a repetir, insisto en esto, nos va a doler como seres humanos. Porque ¿qué hijo va a estar feliz que su papá muera o que su mamá muera? No. ¿O qué esposa va a estar feliz que su esposo muera o su esposa muera? No. Sin embargo, los cristianos sabemos que es ganancia. Para el esposo que es cristiano, para la esposa que es cristiana, para la mamá que es cristiana. Hay tristeza, pero a la vez hay gozo. Por la promesa que Jesús nos hizo. ¿Se acuerdan? Gloria a Dios. Y lo vamos a recordar. ¿Se acuerdan de Lázaro? Gloria a Dios. Y un día estaba ahí Jesús y vinieron. El que tú amas está enfermo. Gloria a Dios. Refiriéndose a Lázaro, que era su amigo de la infancia de Jesús. Y en ese momento Jesús dijo, gloria a Dios, cuando no, solo es una enfermedad que va a pasar y es para la gloria de Dios. Pero vinieron a confirmar, le dijeron, Lázaro ha muerto. Entonces, cuando Jesús les comunicó esto a los discípulos, a los apóstoles, les dijo, no está muerto, Lázaro solo duerme. Y la palabra dormir en la Biblia es un eufemismo que siempre se refiere a la muerte de un cristiano. Pero después les declara a los apóstoles, Lázaro ha muerto. Y miren el desenlace, Juan, capítulo 11, gloria a Dios, versículo 23. Juan, capítulo 11, versículo 23. Esto está interesante, hermanos. Miren lo que dice. Aleluya. Y aquí se encuentra con una de sus hermanas, Marta. Y miren lo que le dice. Jesús le dijo, tu hermano resucitará, refiriéndose a Lázaro, porque Lázaro era hermano de Marta. Marta le dijo, yo sé que resucitarán en la resurrección, en el día postrero, o sea, en el juicio final. Va a resucitarse, maestro, que después de que cuando tú vuelvas y esté en tu trono blanco, yo sé que va a resucitar. Gloria a Dios. Creo. Esta mujer tenía fe. Gloria a Dios. ¿Ustedes creen eso? Gloria a Dios. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Cuántos creen eso? ¿Ah? ¿Cuántos creen? Es una promesa de vida eterna. Aleluya. Y Él no va a mentir. Él es nuestra esperanza. Pues no tengan miedo a la muerte. Ahora, ¿cuál es la función que cumplen los ángeles cuando un cristiano muere? Ahora sí vamos a entrar en materia. Vayamos, Lucas capítulo 16. Aleluya. Antes de dar la enseñanza, hermanos, principal respecto a la función que cumplen los ángeles, muchos dicen que esta historia es una parábola, pero ese es un error. Hermanos, esta es una historia verdadera, algo que sucedió. No es un ejemplo para ilustrar algo, es algo que sucedió. ¿Por qué? Porque aquí Jesús le pone nombre y lugares, pero en las parábolas no le pone nombre Jesús a nadie. Por consiguiente, hermanos, es una historia real que ocurrió. Aleluya. Y lo vamos a estudiar. Lucas capítulo 16, versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Gloria a Dios. Entonces vemos aquí un hombre rico, ponderoso. Pero quiero, gloria a Dios, aleluya, resaltar que se vestía de púrpura y de lino fino.
En esos tiempos, hermanos, la gente que usaba púrpura y lino fino solamente era un rey o era la vestimenta de un sacerdote. Muchos estudiosos, gloria a Dios, eruditos, dicen que hay la posibilidad de que este hombre rico era un sacerdote de la iglesia. Gloria a Dios. ¿Por qué? Lo vamos a ver más adelante. Y hacía cada día banquete con esplendidez. Gloria a Dios. O sea, cada día había manjares en su casa. Cada día era pasillada, pollo al horno, chicharrón, fricasé. Cada día, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cada día era pique, para los que les gusta el pique, hermanos. Cada día hacía banquete este hombre. Aleluya. ¿Qué más dice? Versículo 20. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Ahora, yo les pregunto, ¿será que en un reino, en el palacio, allá afuera, permitirían que un mendigo se acueste a las puertas? Imposible, porque ahí están los guardias, ¿sí o no? Aleluya. Entonces, muchos estudiosos agarran el versículo 20 para decir, gloria a Dios, que este hombre se echaba a las puertas de una iglesia, de un templo. ¿Se acuerdan que todos los mendigos, los pobres, dónde se iban a colocar para que les dieran limosna? A las puertas de una iglesia, de un templo. Pero yo no estoy diciendo que es así. Gloria a Dios. Pero hay una alta probabilidad de que este rico haya sido un sacerdote. Y este hombre estaba ahí a las puertas de la iglesia, de un templo. Gloria a Dios. Y estaba lleno de llagas. No solamente era mendigo, también estaba enfermo. Aleluya. Qué triste condición. Versículo 21. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Escúchenme bien. Había maldad en este hombre. No sé si sería un rey o un sacerdote. Gloria a Dios. Pero era uno de esos dos. No hay más. Porque esa era la vestimenta de un rey o de un sacerdote. Gloria a Dios. Y dice, miren, estaba allá a las puertas y seguramente miraba. Gloria a Dios. Cómo se estaba llenando la mano de comida y metiéndose a la boca. Y el mendigo ahí mirándole. Gloria a Dios. Cómo comía y deseaba que se caiga un pedacito y que me lo eche para aquí. Gloria a Dios. Imagínense, hermanos. ¿Qué maldad había en este hombre? Si era un rey o era un sacerdote, peor todavía. Que no era capaz de compartir, de darle, gloria a Dios, un poco de comida en un platito, de proveerle de agua de refresco, hermanos. Oye, se parecen a muchos hombres religiosos del día de hoy. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Y dice que aún los perros venían y le lamían las llagas, porque seguramente estaba suturando de pus. Aleluya. Y el olor era seguramente nauseabundo. Y los perros venían y como los perros son animales inmundos, lamían las heridas de este pobre hombre, de este mendigo. Gloria a Dios. Y ese hombre que estaba ahí, que era rico, no tenía piedad. Ni siquiera le podía pasar, gloria a Dios, tal vez una toalla para que se limpie. Gloria a Dios. O regalarle agua para que, gloria a Dios, se limpie las heridas, qué sé yo, o regalarle algún medicamento. Pero este hombre claramente se ve que no tenía misericordia. Gloria a Dios. Y ahorita vamos a ver por qué estoy diciendo eso. Versículo 22, y lo vamos a leer hasta el 23, en su primera parte. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Ahora, hermanos, aquí surgen varias preguntas. ¿Qué es el seno de Abraham? Gloria a Dios. Aleluya. ¿Qué es el Hades? Aleluya. Pero lo primero que quiero preguntarles, ¿dónde estaba el cuerpo de Lázaro y del rico?
¿Ah? ¿Dónde estaba el cuerpo de Lázaro y el rico? No, su cuerpo estaba de los dos aquí en la tierra. Por favor, ya métanselo. Tu cuerpo, gloria a Dios, va a volver al polvo. Tu cuerpo se va a quedar aquí en la tierra, de todos los cristianos. Por favor, no te hagas nichos a perpetuidad, porque a muchos cristianos les han engañado. Cómprate un nicho a perpetuidad, haz tu mausoleo, y están invirtiendo para la muerte. Ese es un error y un pecado. ¿Cómo vas a invertir para la muerte? Ese dinero inviértelo en la gente pobre, inviértelo en los necesitados, inviértelo en la obra de Dios. Gloria a Dios, porque este cuerpo va a volver al polvo. No pienses que va a volver tu abuelito, así como murió igual así, con su bastoncito. No, Dios nos va a dar nuevos cuerpos, glorificados. Y ahorita vamos a hablar más ampliamente de eso. Entonces el cuerpo se va a quedar aquí en la tierra. ¿Estás entendiendo? Ahí se ve la hipocresía de los hombres. Porque cuando se muere la mamá, mientras estaba en vida nunca le visitaban. Nunca le daban un abrazo, un beso, nunca le daban un platito de comida. Pero cuando muere, los hipócritas quieren comprar mausoleo, quieren comprar, gloria a Dios, el mejor lugar, el mejor cajón. ¿Para qué? Gloria a Dios. Llegan cada semana flores, pero cuando estaba en vida nunca siquiera le has invitado un plato de chicharrón. Eres un hipócrita, arrepiéntete. Es en vida. Si tu mamá vive, si tu papá vive, si tus hermanos viven, si quieres hacer algo por alguien, hazlo en vida. Porque en la muerte, para nada. Gloria a Dios. Estás malgastando el dinero. Invierte ese dinero en la gente que está viva, no en los muertos. Gloria a Dios. Entonces el cuerpo de Lázaro y del rico se quedaron aquí en la tierra. ¿Qué es el Hades? Escúchenme bien. Hades viene de la palabra griega Hades y significa infierno, significa Abadón, significa Seol, significa Gehenna y también el seno de Abraham. Hermanos, ese lugar es una localidad, es un lugar. Y según las nociones de los hebreos, el Hades era una enorme bóveda subterránea en el centro de la tierra, donde las almas de los muertos están vivos, tanto de los justos, de los cristianos, como de los impíos y pecadores. Los justos, los cristianos, estaban en el paraíso inferior, o más conocido como el seno de Abraham. Y en este lugar estaba en la parte superior de esta bóveda. Aleluya, que es el seno de Abraham. Aleluya. Entonces, pastor, pero ¿usted de dónde saca todo eso? Lo vamos a respaldar con la Biblia. Lucas capítulo 23, versículos 42 y 43. A los cristianos se nos ha acuñado que cuando morimos nos vamos derechito al cielo, pero eso es un error. Y lo vamos a demostrar por la Biblia. Lucas capítulo 23, versículos 42 y 43. Miren lo que dice. Y esto es la escena cuando Jesús, gloria a Dios, aleluya, está ahí en la cruz. ¿Se acuerdan o no? Y dice que a su lado estaban dos ladrones, uno a cada lado. No se sabe si el bueno era el de la derecha. Por favor, eso también es otra herejía. Gloria, es un error garrafal. El ladrón bueno era el de la derecha. Y eso es mentira. En ninguna parte de la Biblia si era el de la derecha o el de la izquierda. No hay revelación de eso. Entonces, gloria a Dios, dice que uno de ellos comenzó a blasfemar. Ay, si tú eres hijo de Dios, bájate de la cruz y también a nosotros. Y comenzó a burlarse. Pero dice que el otro ladrón creyó en él y le dijo, gloria a Dios, Señor, acuérdate de mí. Y lo vamos a leer, versículo 42. Y le dijo a Jesús, aquí el ladrón bueno, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, todos sabemos que cuando Jesús murió, no fue directamente donde el Padre, sino que descendió al abismo, al centro de la tierra. Gloria a Dios. Descendió al infierno, al Hades, a la Gehenna, gloria a Dios, al Abadón, gloria a Dios. Ese es, gloria a Dios, aleluya, un sinónimo. Todas esos nombres que te di hablan de un mismo lugar.
Pero pastor, ¿cómo dice usted eso? Lo vamos a comprobar. Juan, capítulo 20, versículos 15 al 17. Juan, capítulo 20, versículos 15 al 17. Y aquí es la escena cuando ya Jesús resucitó. Gloria a Dios. Y María Magdalena fue al sepulcro de Jesús y no había el cuerpo y comenzó a llorar. Y de pronto vio al maestro, pero ella pensaba que era el hortelano, o sea, el que estaba encargado, gloria a Dios, de ese lugar. Y miren lo que le dice. Juan capítulo 20, versículo 15. Y Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Hablando del cuerpo de Jesús. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que significa maestro. Jesús le dijo: no me toques, ¿qué dice? Porque aún no he subido a mi Padre. O sea, Jesús recién estaba subiendo ante el Padre después del tercer día. Entonces, ¿dónde llevó Jesús al ladrón bueno? Al paraíso inferior. Gloria a Dios. Ahí están todos los cristianos buenos, en ese mismo lugar. Gloria a Dios. Ahora, ¿por qué Dios envía a sus ángeles a recoger el alma de sus hijos? Para que los demonios, aún después de la muerte, gloria a Dios, los demonios quieren hacer daño a los cristianos. Por eso el Señor asignó ángeles, para que después de que nuestra alma salga, nos dirija al paraíso. Por eso dijo David, que Él nos guiará aún más allá de la muerte. Y los demonios no nos pueden tocar. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Y los ángeles nos llevarán al lugar de nuestro reposo hasta que Jesús vuelva por segunda vez. Y los muertos en Cristo, ¿qué dice? Vayamos a 1 de Tesalonicenses. Para, gloria a Dios, sostener todo lo que yo estoy diciendo. 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Gloria a Dios. Y aquí habla de la venida del Señor. Hermanos, tu papá si murió y era un buen cristiano, está allí en el paraíso inferior, descansando. No está en el cielo todavía. Ese es un error que también nos han hecho creer por muchos años. Y se los voy a demostrar por la Biblia. Miren lo que dice el versículo 13. Tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes no tienen esperanza? Los que no tienen a Cristo. Gloria a Dios. Porque los que mueren sin Cristo, ahí sí, esos hombres están condenados por toda la eternidad. Y lo que les espera es el castigo eterno. Pero nosotros sí tenemos esperanza. Aleluya. Y aquí cuando dice los que duermen, ya se los he dicho, es un eufemismo que habla de la muerte. Aleluya. Pero para nosotros simplemente es dormir. Mira lo que dice el 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. ¿Cuántos creen que Jesús murió y resucitó? Digan amén. Aleluya. Así también, de la misma forma, dice que Dios traerá con Jesús, ¿a quiénes? A los que durmieron en Él, a los que murieron, gloria a Dios, en Cristo Jesús, a los que creyeron en Jesús. Versículo 15. Por lo cual decimos esto, en palabra del Señor. ¿Ahora ustedes creen que Dios mienta? No, Él está diciendo la verdad, en palabra del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, los que están en vida no se van a adelantar a los muertos. ¿Quiénes van a ir primeramente al cielo? Ahí sí, miren. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Qué dice? Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Nosotros, si morimos, nos vamos con el Señor. Y después los que viven por nuestro detrás, hermanos. Gloria a Dios. Entonces es un error. Si tú piensas que tu abuelito está en el cielo, todavía no. Está ahí en el paraíso inferior. Gloria a Dios, en el seno de Abraham. Ahora, pero pastor, si ahí está el seno de Abraham, ahí está el Hades, ¿qué pasa? ¿Está todo junto? No. Hay una cima o un abismo que separa el paraíso del Tártaro o Gehenna, donde estaban las almas de los impíos o pecadores, donde son castigados y atormentados. Por eso miren lo que dice el rico. Versículo 23. Volvamos a Lucas 16. Versículo 23 en su segunda parte. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, hermanos, ahí en el infierno hay una separación.
un abismo. Gloria a Dios. Y ahorita va a hablar más ampliamente de esto el Señor Jesús en su enseñanza. Pero dice que desde el infierno hasta el paraíso inferior o el seno de Abraham se pueden ver. Y dice que el rico miró de lejos a Abraham con Lázaro. Gloria a Dios. Entonces, si alguien se muere, vas a poder ver desde el paraíso inferior el infierno. Gloria a Dios. Vas a poder ver quiénes están. No vas a perder la razón. Miren, tú piensas que te vas a embrutecer y va a estar ahí como sonso ahí. No, vas a ver. Mira lo que dice. Entonces él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro. Lo primero, hermanos, ¿se dan cuenta que el rico no perdió la memoria? Estaba en sus cabales. Pudo reconocer a Abraham, pudo reconocer a Lázaro. Gloria a Dios. Entonces, en ese lugar, gloria a Dios, te vas a dar cuenta de todo. Pero va a ser demasiado tarde. Aleluya. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Miren, estaba en tormentos, estaba en sufrimiento. Versículo 24. Entonces él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Se dan cuenta que seguía sintiendo? Gloria a Dios. A veces, hermano, se les ha acuñado a muchos porque van al muerto. Ay, le punzas, le puedes quemar, no siente nada. Sí, el cuerpo ya murió. Gloria a Dios. Pero tu alma va a seguir sintiendo dolor, sufrimiento. Gloria a Dios. Vas a seguir teniendo sed. Gloria a Dios. Vas a seguir como estás aquí. Imagínate cómo va a ser el sufrimiento. Es más, muchos teólogos dicen que inclusive este cuerpo, que es como una carcasa, nos protege del verdadero dolor que siente el alma. Imagínate cuando te saquen esta carcasa, vas a ser más sensible al fuego, vas a ser más sensible al dolor, al sufrimiento. ¿Qué vas a hacer? Gloria a Dios. Te vas a dar cuenta de todo y ahí vas a estar lamentando, así como este rico. Mira lo que dice. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste los bienes en tu vida. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Que porque era rico este hombre fue condenado? No. Gloria a Dios. Aquí le está haciendo recuerdo. Gloria a Dios, Abraham. Acuerda que tuviste bienes. Pero ¿qué hiciste con esos bienes? ¿Qué es lo que haces con lo que Dios te da? ¿En qué lo estás invirtiendo? Gloria a Dios. ¿Te acuerdas de los pobres? Por eso es que yo insisto, hermanos, cada diciembre hagamos campaña para los pobres, siquiera una vez al año. Pero no es necesario que esperes eso. Tú cada día tienes que ayudar a los pobres, a los necesitados. Gloria a Dios. Porque hay muchos que están como ese rico. Se compran trajes Hugo Boss. ¿Sabían que hay trajes de $10,000? Armani, Oscar de la Renta. Un traje puede costar 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, hasta $50,000. Gloria a Dios. Y hermano, tú inviertes ese dinero en un cochino traje y no tienes dinero para ayudar a los pobres. Ahí está el pecado. Que cada semana te vas a comer fricasés, chicharrones, te vas a hacer parrilladas, pero nunca te acuerdas de los pobres. Ahí está el pecado y un día Dios te va a decir: acuérdate, hijo o hija, que tuviste bienes en esta vida. Pero ¿qué hiciste con eso? ¿Qué hiciste con eso? Gloria a Dios. ¿Están entendiendo? Eso fue lo que Pedro, Juan, Jacobo, que eran como columnas en la iglesia, le encargaron a Pablo. Solamente te decimos esto, Pablo. Acuérdate de los pobres. Y Pablo dice: yo procuré con toda diligencia hacer eso, acordarme de los pobres. Pero ¿qué es lo que hoy día hace la iglesia cristiana? Esos pastores solamente piensan en ellos, se enriquecen ellos, viven en comodidades, en lujos, pero nunca se acuerdan de los pobres. ¿Han visto iglesias que hagan campaña para los pobres, para los necesitados? Qué pena, hermanos. Y todavía sacan diezmos, primicias, ofrendas, semillas, que solamente lo disponen para sus deleites, para sus placeres, viajes, hoteles 5 estrellas, gloria a Dios, viajes en aviones, en primera clase, paseos, gloria a Dios, vacaciones en los mejores resorts,
en los mejores hoteles, en diferentes países. Pero un día el Señor les va a decir, así como le dijo a Abraham a este rico: acuérdate que tuviste bienes en esta vida y lo invertiste mal, lo invertiste en tus deleites, en tus placeres, pero nunca te acordaste de los pobres. Y continúa diciendo: y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Por eso, hermano, no te preocupes si sufres en esta vida. Tal vez no tienes tu casa, pero eres fiel a Dios, tienes al Señor. Tal vez pasas necesidades, pasas sufrimientos. No te quejes a Dios. Simplemente sométete a la voluntad de Dios, porque un día todo ese sufrimiento, todo ese dolor, esa enfermedad, lo aceptas con resignación porque amas a Dios. Hermano, un día vas a tener tu recompensa. No niegues a Dios. Un día vas a entrar al reposo de tu Señor. Aleluya. Versículo 26. Además de todo esto, miren lo que les dije hace un momento: una gran cima o un abismo está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. No se puede pasar del paraíso al Hades. No se puede, hermanos. Gloria a Dios. Entonces les dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y miren, hermanos, este hombre rico pensaba que seguía teniendo el poder. Si era un rey o era un sacerdote, quién sabe, quería seguir mandoneando. Envíale pues a Lázaro para que testifique a mis hermanos, para que no vengan aquí. Era muy sinvergüenza este hombre. Ni aún estando en el infierno se arrepintió y no entendía que no era nada. ¿Qué somos los hombres? No somos nada, hermanos. Por más que en esta vida tengas poder, tengas dinero, no somos nada. Porque igualito todos vamos a ir un día a la tumba. Gloria a Dios. Seas rico, seas pobre. Aleluya. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Se dan cuenta que la única forma para poder salvarnos es oír a los profetas? Pero ¿cómo vamos a escuchar a los profetas? Ya murieron. Aquí está. Esa es la única forma. Oír a los profetas. Porque aquí está la palabra de los profetas, que fueron inspirados por el Espíritu Santo para dirigir a su pueblo, a la iglesia, a los cristianos. Aleluya. No hay otra forma. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Jesús resucitó entre los muertos. ¿Se persuadieron? ¿Ah? ¿Creen muchos? No creen. Gloria a Dios. Porque los milagros, hermanos, no cambia a nadie. El único que puede cambiar, lo único que puede cambiar a las personas es la palabra de Dios. Oigan a los profetas, porque ahí están las palabras de Dios. Ahí están las palabras de vida eterna. ¿Están entendiendo o no? Gloria a Dios. Entonces, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Qué pena el final de este hombre rico. Ahora, hermanos, para que no se queden confundidos y les sea más claro, gloria a Dios, esta enseñanza, quiero recordarles que el paraíso inferior o el Hades, la Gehenna, el Seol, el infierno, son sinónimos. Es un mismo lugar. Gloria a Dios. Ahí es donde van todos los muertos. Si son justos, se van ahí al paraíso inferior. Si son injustos, se van al infierno, a la Gehenna, al Tártaros. Gloria a Dios. Pero es un sinónimo. Escúchenme bien. Pero en ese lugar solamente vamos a estar temporalmente todos los muertos, sean justos o injustos. Pero en Apocalipsis capítulo 20, ahí habla del castigo eterno. Y es el lago de fuego. Y está preparado, ¿qué dice? Para Satanás y sus ángeles. Ese era el propósito principal. Pero también para todos los que rechazaron a Jesús. A todos los rebeldes y desobedientes que se burlan de Dios, de su palabra. Todos los borrachos, los adúlteros, los fornicarios, los ladrones, los estafadores, los secuestradores, toda esa lista, los mentirosos, los que no quieren perdonar, toda esa lista. Aleluya. Escuchen. Ahora aquí vamos a dar otra enseñanza. Reyes que no enseñan hoy día. El alma de todos los seres humanos, sean buenos o sean malos, son eternos. Juan capítulo 5, versículo 28 y 29. No os maravilléis de esto, aquí está hablando Jesús, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, todos, cristianos
y no cristianos. Y esto está hablando de la segunda venida de Cristo, el juicio final. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ahora muchos dirán, pastor, pero entonces, ¿por qué en Génesis dice que Dios no quería que coman Adán y Eva la manzana para que no vivieran eternamente? Gloria a Dios. Escúchame bien. Cuando Adán y Eva estaban en el paraíso, ya tenían este cuerpo de carne. Gloria a Dios. Entonces Dios impidió que comieran el fruto. ¿Por qué? Porque si Adán y Eva hubieran comido ese fruto, hubieran sido eternos, pero en esta carne, en esta sangre. Gloria a Dios. Y eso no quería Dios, por eso los expulsó. Porque si no, ahorita hubiéramos sido seres eternos de carne, de sangre y de hueso. Eternos. Y Dios no quería eso. Pero nuestras almas, cuando nos creó Dios, nos hizo eternos. ¿Están entendiendo o no? Gloria a Dios. Ahora sí, Apocalipsis capítulo 20. Versículo 11. Ya estamos terminando. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Esto habla de la destrucción de esta creación que conocemos, de este cielo, de esta tierra. Todo va a ser destruido. De mano te estás aferrando a tus casas, a tus lotes, a tus autos. Todo esto va a ser destruido. Nada se va a quedar. Ni para tus hijos, ni para nadie. Un día todo va a ser destruido. 12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Noten que no es un solo libro. Libros abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Entonces, muertos grandes y pequeños, gloria a Dios, van a ser juzgados. Ahora aquí no está hablando de bebés, está hablando ya de niños donde tienen conciencia de pecado. Tal vez 10, 11, 12 años, hasta los viejos, que ya tenían conciencia de pecado. Y van a ser juzgados, gloria a Dios, por las cosas que están escritas en los libros. ¿Qué quiere decir esto? Que cada cosa que hacemos, Dios toma apunte. Dios los registra. Así que no te vas a poder negar. En tal fecha de tal año hiciste esto y esto. Aquí está. ¿Están entendiendo? Y el mar entregó a los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Ahora, aquí cuando dice el mar, hermanos, esto habla pues, hermanos, gloria a Dios, de los cuerpos, de las personas que murieron allí, gloria a Dios, en alta mar. Tal vez en un naufragio, gloria a Dios, y quedaron ahí sus cuerpos. Quién sabe, tal vez se lo comieron los tiburones, gloria a Dios, aleluya, o simplemente los peces se comieron, gloria a Dios, esos hombres. La muerte y el Hades, gloria a Dios. El Hades es esa localidad donde está, gloria a Dios, los pecadores, aleluya. Y dice que cada uno de ellos va a ser juzgado según sus obras. Entonces quiere decir que ahí también van a estar cristianos. Gloria a Dios. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Miren lo que dice el versículo 14. En el 15 vamos a desarrollarlo. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. O sea, cuando Dios se deshaga de la muerte y el Hades, ya no va a haber más muerte. En la otra vida que Dios nos va a dar, ya no va a haber más muerte. Ni para los cristianos que estábamos allá en la vida eterna, ni para los impíos que están ahí en la condenación eterna. Van a estar sufriendo, gritando por toda la eternidad. Ya no va a haber más muerte, por favor. Ahora sí vamos a desarrollar lo que dice el versículo 3. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, gloria a Dios, es lo mismo que Jesús dijo en Juan capítulo 3, versículo 17. Porque todo aquel que no cree en el Señor ya ha sido condenado. Entonces muchos de los impíos van a salir del infierno, de este lugar que está aquí, en el centro de la tierra, pero de ahí van a ser sacados directamente y van a ser llevados al lago de fuego. ¿Por qué? Porque aquí lo dice Jesús claramente, y es lo mismo que dice en Juan capítulo 3, versículo 17. Y el que no cree, ya ha sido condenado. Y aquí es lo mismo. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego.
La única forma en que tu nombre puede ser inscrito en el libro de la vida es aceptando a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Porque si no, estás perdido. Cuando mueras te vas a ir a este lugar de tormento que es el infierno, vas a estar en llamas. Y de ahí, en el juicio final, vas a ser sacado para ser echado a un lugar de peor castigo y sufrimiento, que es el lago de fuego. Es el infierno agrandado. Muchos lo llaman así. Gloria a Dios. ¿Están entendiendo? Termino con esto. Algo de que me he dado cuenta, y ustedes pueden preguntar a doctores, enfermeras, es que cuando alguien está a punto de morir, hay casos de personas que gritan descontroladamente diciendo: yo no me quiero ir, vienen por mí, son demonios. Como que miran algo. ¿Han escuchado algo de eso? ¿Y qué dicen los médicos? No, ya está, ya ha perdido la razón. Rayos, ya está loco. ¿Sí o no? Así dicen. Y no creen. Rayos. Y de repente la mujer o el hombre muere. Pregunta: ¿quiénes eran esos? ¿Ah? ¿Los ángeles de Dios? ¿Quiénes eran? Los demonios que se los llevan a todos los pecadores. Rayos. Pero también hay casos de verdaderos cristianos que cuando están por morir ven ángeles de Dios que vienen por ellos. ¿Han visto las caras de los muertos? ¿Se han fijado que son diferentes? Yo, en los sepelios que he tenido la oportunidad de ir, hermanos, he visto gente que muere con una paz y su cara feliz. Pero hay gente que muere con cara de tesoro. Una de ellas fue mi tía, hermanos. Yo me asusté. Recién murió mi tía y tenía esa cara de tesoro. Cuando me mostraron las fotos, me espanté. Hermanos, pueden preguntar a quien sea. Inclusive hay testimonios de gente que ha muerto, que ha vuelto de la muerte. Y dicen: Dios, veía cómo salí de mi cuerpo y me estaba por ir, y la gente, y veía cómo oraban por mí, mis hermanos. Y en ese momento el Señor me decía: no, todavía no es tu tiempo. Vuelve a tu cuerpo. Gloria a Dios. Hermanos, gloria a Dios. Cuando ustedes mueran, la pregunta es: ¿quién les va a venir a recoger? ¿Ah? ¿Quién es? Si eres un verdadero cristiano, tienes el futuro asegurado. Mientras vivamos, Dios mismo nos cuida y envía a sus ángeles a cuidarnos. Y si morimos, Él nos guiará aún más allá de la muerte. Eso dijo David. ¿Por qué? Porque enviará a sus ángeles y nos llevarán al paraíso para que entremos en reposo y descansemos mientras esperamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Salvador. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Entendieron, hermanos? Espero que sí. Vamos a orar. Vamos a levantar nuestras manos al Señor. Gloria a Dios. Y esa es la función que los ángeles cumplen cuando un cristiano muere. Así que, gloria a Dios, no esperes a estar agonizando. No esperes a estar moribundo para recién arrepentirte. Cuidado que sea demasiado tarde. Arrepiéntete. Y que el día que tú mueras, puedas ver ángeles que te están viniendo a recoger. Que no sean los otros. Que no sean los ángeles caídos. Y estés muriendo con una cara de espanto, porque te están llevando a la condenación eterna.